Hi guys, and welcome back to a new English lesson. This time we're gonna check the topic, the passive voice. Well, let's begin. First of all, we're gonna check the active voice and to see what is the difference between the passive and the active voice. What is the active voice? Entonces, bienvenidos jóvenes y vamos a empezar a ver un nuevo tema llamado el pasivo. Y antes que nada vamos a checar qué es la voz activa o qué es lo que es la voz activa para ver la diferencia entre la voz pasiva. Entonces, generalmente nosotros hablamos de forma activa o hacemos oraciones que son de forma activa. Un ejemplo por ahí es que nosotros utilizamos la voz activa cuando el sujeto es el protagonista de nuestra oración, ¿sí? El resultado es de quién es el que hace la acción, ¿sí? Entonces se resalta al sujeto en la voz activa. Casi la mayoría de nuestras oraciones las utilizamos con voz activa, ¿sí? O active voice, resaltando al sujeto o a quien hace la acción. Por ejemplo, vamos a tener esta oración. Dice: Juan pinta la casa. Esta es una oración que está en voz activa, ¿sí? O active voice. Juan pinta la casa, ¿sí? Aquí estamos poniendo la atención en el sujeto. Él es el que está haciendo la acción. Por eso en las oraciones activas se resalta a aquella persona o aquella cosa quien hace la acción. En este caso, Juan. Juan es el sujeto, ¿sí? Juan pinta la casa. Ese es mi ejemplo. En cambio, en la voz pasiva nos dice ahí que resalta al objeto, ¿sí? Si nos fijamos en la oración anterior, Juan pinta la casa, ¿cuál sería ahí el objeto? Pues la casa, ¿no? Ese es el objeto. Juan es mi sujeto. Tenemos una acción que sería el verbo pintar y tenemos sobre quién recae la acción, sobre la casa. Entonces, en la voz pasiva se resalta al objeto, quién recibe la acción. Esa es la voz pasiva, ¿sí? Y ese es el tema que vamos a estar viendo. Vamos a ver cómo hacemos esa oración para convertirla en español a voz pasiva. Entonces, si me dice que tengo que resaltar el objeto, entonces empezaríamos con la casa. Entonces sería: la casa es pintada por Juan, ¿sale? Entonces, esa es mi oración convertida en voz pasiva. La casa es pintada por Juan. Ahora vamos a ver lo que es la estructura, ¿sí? Entonces vamos a pasar con la voz activa. Juan pinta la casa. Structure. Entonces tenemos lo siguiente. ¿Quién hace? Ese sería mi sujeto. En este caso es Juan. Pinta. Esa es la acción. ¿Quién recibe? Pues ese es el objeto, en este caso la casa, ¿sí? Entonces quedaría en inglés: Juan paints. Acuérdense que aquí en esta parte de la S, ¿sí? La añadimos ahí porque es tercera persona. Por eso es paints. Juan es tercera persona, de cuenta que es he paints. Por eso añadimos la S. Y eso ya lo debemos tener bastante claro, ¿ok? Muy bien. Y luego tenemos quién recibe. En este caso pues sería la casa. Entonces, the house. Juan paints the house, ¿sí? Esa es mi oración activa. Ahora vamos a checar lo que nos interesa, el passive voice. ¿Cómo yo hago una oración en passive voice en English? Entonces vamos a checar la estructura. Structure. Entonces, basándonos en por ahí la oración en pasivo, tenemos pues quién recibe, ¿sí? Y luego vamos a añadir el verbo to be. Si se fijan ahí en español es la casa es el verbo to be. Y luego dice ahí pintada. Ese es el verbo participio. Acuérdense de las tres columnas: simple present, simple presente con presente. Y luego tenemos en la segunda columna que sería el pasado y la tercera columna es pasado participio. Entonces ese es el que vamos a utilizar, el pasado participio, ¿sí? Entonces el pasado participio es hado, ido en español, ¿sí? Pintado, todo eso. Entonces vamos a poner o colocar el verbo participio de cada uno de los verbos que estamos utilizando
en la oración, ¿sí? Aparte del verbo to be. Entonces, ¿cómo nos quedaría en inglés esa oración? Vamos a checar. Y sería lo siguiente. The house, que sería quien recibe. Acuérdense que en este caso, como es voz pasiva, estamos nosotros enfocándonos en el objeto. ¿Quién es el que recibe la acción? Pues es el objeto. En este caso es the house. The house. Y luego nos dice ahí que debo añadir el verbo to be en presente. Aquí vamos a tener muy en claro que la oración que estamos viendo está en presente. Entonces el verbo to be debe ser presente. En este caso, is. ¿Sí? ¿Por qué no es are? Porque no son dos casas, no es plural. Por eso no es are. Entonces, to be en singular es is. The house is. Y luego voy a checar en qué está nuestro verbo, el que vamos a utilizar. Paint lo vamos a poner en participio, pasado participio. Entonces, ¿cuál es el pasado participio del verbo paint? Pues es painted. Acuérdense que es un verbo regular. Paint. Simplemente añadimos ed al final de ese verbo para ponerlo en participio. Entonces sería painted. The house is painted. Y vamos a añadir la preposición by, que sería por. The house is painted by. ¿Y quién es el que hace esa acción? O en este caso es, pues Juan, ¿sí? Y por ahí nos dice quién hace, pero también tenemos una diagonal, dice pronombre objeto. Ahorita vamos a checar por qué también podemos poner el pronombre objeto, ¿sí? Entonces, nuestra voz pasiva quedaría the house is painted by Juan, ¿sí? Y ya está, ya tengo ahí yo mi voz pasiva, ¿sí? Vamos a ver cómo utilizamos o cuándo utilizamos el pronombre objeto. ¿Para qué nos sirve esta parte del pronombre objeto? Esto lo vamos a checar ahorita en el siguiente ejemplo. Digamos que no quiero utilizar a Juan y quiero poner he, she, it, cualquiera de esos sujetos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Teniendo muy en cuenta, sobre todo los verbos de acción, ¿sí? La acción, el verbo, debe estar, debemos tenerlo muy en cuenta porque lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Para qué nos sirve esta parte del verbo? Entonces, siguiendo con lo siguiente, que es, si queremos sustituir al sujeto Juan por he, pues tenemos lo siguiente, ¿verdad? He paints the house. Esa sería la voz activa. He paints the house. Entonces, vamos a ponerla ahora en voz pasiva. The house is painted by he. ¿Estará bien así? No, porque según esta estructura de aquí nos dice que debemos ponerla en nuestro pronombre objeto. Bueno, y me dirán, ¿cuáles son esos? Bueno, vamos a checarlos. Y recordando un poco, eso está mal. No es the house is painted by he. Vamos a recordar que tenemos aquí en esta parte los object pronouns. Y para cada sujeto corresponde un object pronouns. Entonces, si nos fijamos ahí, para el sujeto he corresponde el objeto pronombre him. Entonces sería him. The house is painted by him. Y para eso nos sirven los pronombres objetos en la voz pasiva. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Y por ahí es donde yo les recordaba que el verb tense hay que checarlo en qué está en la oración activa, ¿sí? Esta parte de aquí, la acción puede cambiar ya sea en presente, presente continuo, puede ser pasado, puede ser presente perfecto, pasado perfecto. Entonces hay que acordarse mucho sobre eso, recordando los verbos en los que se manejan las oraciones. En este caso por aquí estoy poniendo painted, quiere decir que está en pasado. Juan pintó la casa, ¿sí? Está en pasado, painted. Acuérdense que como es un verbo regular, el pasado es painted, pasado participio, painted, ¿sí? Entonces vamos a checar esa oración. Juan painted the house. Y vamos a ver cómo se transforma en una voz pasiva. Entonces, Juan painted the house. ¿Cómo quedaría en passive voice? Igual, seguimos la estructura que dice aquí. ¿Quién recibe? The house.
La casa es mi objeto, ¿sí? Resaltando el objeto. ¿Quién recibe la acción? The house. Y luego nos dice ahí poner el verbo to be. Y aquí vamos a poner muchísima atención. To be en mi oración activa está en pasado. Entonces, ¿cómo pongo yo el verbo to be en pasado? Acuérdense de los verbos y sus conjugaciones. Entonces, si yo quiero conjugar el verbo to be en pasado es was, were. En este caso, como es nada más singular, vamos a poner was. Entonces, the house was, ¿sí? Ya convertí yo mi verbo to be en pasado. Ya lo puse yo en pasado. Ahora sigo con la siguiente parte de la estructura, que sería mi verbo en participio. Ya sé que mi verbo en participio es painted, ¿sí? Es un verbo regular, pasado participio de paint, painted. Entonces, the house was painted. Y añado by who? By Juan, ¿sí? Ahí está, the house was painted by Juan. Y ya tengo yo mi oración activa que está en pasado, la pongo en pasiva, pero también en pasado, ¿sí? Ahí está mi ejemplo. Muy bien, vamos a checar otro. Entonces, acordarnos por ahí, simple present. La primera oración está en simple present, ¿sí? La oración en pasivo también está en simple present. Y luego tengo simple past y convierto mi oración en pasivo en simple past. ¿Ok? Muy bien. Vamos a checar otros ejemplos de passive voice and verb tenses. Siguiendo el mismo ejemplo, tenemos ahí active voice, passive voice. Y tenemos quién hace la acción, quién hace acción y quién recibe. Esta es mi voz activa. De este lado tengo quién recibe la acción, el verbo to be, verbo en participio, la preposición by y quién hace o pronombre objeto. Entonces vamos a ver el ejemplo en Simple Future. Acuérdense del Simple Future, estamos hablando del futuro. Entonces, ¿cómo yo pongo en mi voz activa que Juan pintará la casa? Pues de la siguiente manera. Igual vamos a ponerla por ahí en el Passive Voice. Entonces tenemos Juan. ¿Cuál es mi modal que uso para el futuro? Pues es will o going to, acuérdense. Entonces, Juan will paint the house. Juan pintará la casa, ¿sí? Entonces ahí está mi oración en voz activa. Juan pintará la casa. En este caso, simple future. Ahora vamos a convertirla en pasivo. Entonces vamos a seguir la estructura. Igual, acuérdense que estamos enfocándonos en el objeto. ¿Quién es el objeto? The house. ¿Quién recibe la acción? The house. Ahora, vamos a ver el verbo to be. Voy a convertir ese verbo en futuro. ¿Cuál es el futuro de be? Del verbo to be. Obviamente es will be. Entonces ahí voy a poner el futuro del verbo to be, que sería will be. The house will be. Y luego me enfoco en el verbo que voy a poner en participio, que sería el verbo paint. The house will be. Y obviamente ya sé que es un verbo regular. Lo voy a poner en pasado participio añadiendo nada más ed. Entonces, the house will be painted. Y ya añado lo demás. By Juan. Y ya tengo yo mi simple future o mi oración en futuro simple convertida en pasivo también en futuro simple. The house will be painted by Juan. La casa será pintada por Juan. O en activo, Juan pintará la casa. ¿Sí? Así de fácil.